capítulo 21, vamos a leer desde el verso 1 en adelante, leemos en el nombre de Jesús. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Verso 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo. ¿Quién eran los hijos de Zebedeo? Jacobo y Juan. Los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, y los otros dos de sus discípulos. Paso el dato, en marzo tenemos estudio bíblico. Los días jueves vamos a partir con el estudio bíblico. Va a ser en formato tertulia, ¿cierto? Conversatorio, mesita al medio, tomamos tecito y compartimos la palabra para que vengan los jueves. ¿A quién eran los hijos de Zebedeo? 3. Simón Pedro les dijo a los discípulos: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca aquella noche y no pescaron nada. Verso 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Verso 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, se hace llamar el discípulo amado, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Amén. Voy a dedicarle hoy con el título: He estado volviendo. He estado volviendo. Padre, gracias por esta palabra que nos permites compartir esta tarde, que estemos dispuestos en nuestros sentidos, mente y corazón a recibirla, a recibir ese mensaje que tienes para nosotros como iglesia. Así que siempre tienes mucho que decirnos, mucho que entregarnos a través de ella, que sea luz para nuestro camino, que sea la dirección que el día de hoy necesitamos para algún área de nuestras vidas. Seamos bendecidos por tu palabra y por tu consejo. Sea lo que tú quieres para la iglesia en este día. Permíteme, Señor, interpretarlo de la mejor manera para que seamos bendecidos por tu palabra. Usa mis labios de barro, lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. De nuestra vida, Dios nos llamó, Dios intervino, ¿cierto? Nos llamó, cambió para siempre algo en nosotros. Yo puedo decir que llevo toda la vida en la iglesia, pero en algún punto Dios intervino, a pesar de que mis padres me traían. En algún punto Dios intervino en mi vida. Llamó, porque el hecho de que viniera con mis padres no significa que yo era llamado o escogido por Él para algo. En algún punto de mi vida Él me llama. En algún punto de mi vida Él me dice: este propósito, este plan tengo contigo. En algún punto intervino, me cambió para siempre, cambió la historia de mi vida para siempre. El plan de Dios siempre fue, gracias hermano, el plan de Dios siempre fue encontrarnos, más volviésemos a ser los mismos. Que no es el mismo desde que se encontró con el Señor o desde que Él le encontró. Más allá de las falencias y distintas debilidades que manifestamos a diario, estamos conscientes de que no somos los mismos. Ya nuestra manera de conducirnos en la vida, la conciencia que Cristo ha puesto en nosotros cambia y somos distintos. Transformó nuestro pasado
para regalarnos un futuro en victoria. Por lo tanto, surge, esto a modo de introducción, surge entonces una pregunta muy profunda en mi corazón y es, ¿por qué tantos desean volver ahí? A ese punto, de donde Dios lo encontró. Buscar al pasado, a lo que fuimos, lo que tuvimos, lo que perdimos. En definitiva, querer regresar donde algo que ya forma parte de nuestra historia pasada, en realidad es una pérdida de tiempo querer volver. Es una pérdida de tiempo, es crear una tristeza tal vez permanente porque la vida es un camino que no tiene marcha atrás. Y en el pasado que nos obsesiona, querer retomar ciertos aspectos de nuestra antigua vida. Un amor no correspondido, una pérdida de trabajo o de estatus, amistades que tuvimos, una muerte de un ser querido, alguna circunstancia trágica, distintas cosas que experimentamos en nuestro pasado, el pasado vivido como una obsesión, a lo único que ha de llevar es al sufrimiento, a desesperación y a bloqueos en nuestra mente. Entonces pregunto, ¿por qué tantos vuelven a aspectos que ya parecían superados? Primer punto de este sermón, que es un capítulo más y terminamos. No quiere decir que hago esto y termino. El punto de este sermón es un capítulo más y terminamos. Muchos estudiosos plantean que el Evangelio de Juan debió finalizar en lo que hoy conocemos como el capítulo 20. Debió ser el final de este evangelio. Digo, hoy conocemos, ¿cierto?, como capítulo 20 porque estamos bastante claros en que el texto no fue escrito con capítulos y versículos, eso se lo he enseñado infinidades de veces, nunca está de más recordarlo, sino que fue un texto completo, ¿cierto?, parejo, sin comas y puntos, porque también existían, solo que no eran dibujados, como los conocemos nosotros, pero sin capítulos, sin párrafos, todo parejo, una historia completa. De hecho, hay Biblias que vienen así, sin capítulos, sin versículos, y usted lee la historia completa y de alguna forma logra contextualizarlo mejor. Es muy bueno para estudiar. Sea como sea, el libro de Juan debió terminar con esta frase. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí debió terminar Juan. Pero tenemos un capítulo más. 21, que hemos leído hoy. ¿Cuántas veces tu historia debió terminar, pero Dios te regaló un capítulo más? Tantos casos de creyentes que quisieron abandonar, pero Dios dijo no, un capítulo más. Muchos de nosotros tal vez ya no deberíamos estar acá. Nuestra historia de vida debió haber terminado hace mucho, pero Dios dijo sí, Dios dijo, me encantan esos peros en la Biblia, pero Dios dijo, no, yo te regalo un capítulo más. Continúe. Por ahí que todos queremos un capítulo más, pero ya dijeron que no va. Juan tiene ese capítulo extra, capítulo 21, que no debió estar, pero por alguna razón está. Es como que Dios le hubiese dicho a Juan, aún tenemos una historia más que contar, así es que sigue escribiendo. 21, verso 1 al 14, llegamos a la primera gran razón de que se añadiera este extraño capítulo extra a un evangelio ya concluido. Para demostrar, en cierta forma, este capítulo extra fue para demostrar de una vez más, para siempre, la realidad de la resurrección. Muchos que decían que las apariciones del Cristo después de morir
muchos que decían en la época que las apariciones del Cristo resucitado no eran más que visiones que tuvieron los discípulos. Muchos admitirían la realidad de esas visiones, pero insistirían en que no era otra cosa que solo visiones. Otros llegarían a decir que no eran más que alucinaciones de quienes decían haberlo visto resucitado. Los evangelios se esfuerzan en demostrar que el Cristo resucitado no era una visión simplemente, menos una alucinación ni un fantasma, sino una persona real. Insisten en que la tumba estaba vacía, en que el Cristo resucitado tenía un cuerpo real. Le dice a Tomás, dale, toca. Era un cuerpo real que conservaba las señales de los clavos, la señal de la lanza en el costado, lanza que le atravesó el costado, estaba la señal. Tomás, mete tu dedo en mi llaga, estaba la señal, era un cuerpo real, resucitado, con las llagas, con las heridas. Todos los evangelios se esfuerzan en demostrar que el Cristo resucitado era una realidad. Esta historia va un paso más lejos. Una visión o un fantasma no sería normal que indicara la posición de un banco de peces a un grupo de pescadores. Menos aún, un fantasma o una visión iba a encender un fuego para asarles unos peces a unos agotados pescadores. No les iba a preparar un desayuno. Menos aún les invitaría a compartirlo con ellos. Sin embargo, esta historia de Juan capítulo 21 nos cuenta que Jesús se le presentó a sus discípulos cuando tenían las puertas cerradas. Juan 20:20 dice que Jesús les muestra sus manos y su costado, ¿cierto?, a sus discípulos. Es que Juan 20 termina mostrándonos al Cristo resucitado y Juan 21, añadido un capítulo extra, viene a reforzar que Cristo realmente había resucitado. Por ahí, Ignacio de Antioquía fue discípulo del apóstol Pablo, de San Pablo, fue discípulo del apóstol San Juan. Ignacio de Antioquía, que fue el segundo sucesor después de San Pedro como director de la iglesia, fallece por ahí por el año 108 después de Cristo. Ignacio de Antioquía, no se olvide de ese nombre y estúdielo, es un gran personaje histórico. Por ahí, en una de sus cartas escritas a la iglesia de Esmirna, dice: yo sé y creo que Jesús estaba en la carne aún después de la resurrección, porque cuando se presentó a Pedro y a sus compañeros, les dijo: vengan, tocadme y comprobad que no soy ningún demonio incorpóreo. E inmediatamente le tocaron y creyeron, porque se convencieron sin lugar a dudas de su humanidad. Y después de su resurrección comió y bebió con ellos como un ser humano. Si ya no es suficiente el testimonio de los discípulos que están en la Escritura, tenemos un testimonio histórico de un gran personaje como lo fue Ignacio de Antioquía, sucesor del apóstol Pedro y discípulo de Pablo y Juan. El primero y el más sencillo propósito de esta historia, de que exista un siguiente capítulo después de que la carta debió haber finalizado, el primero y más sencillo propósito de esta historia es dejar bien claro la realidad de la resurrección. El
Señor resucitado no era una visión ni la fantasía de ninguna imaginación exaltada, ni la aparición de un fantasma. Era Jesús que había conquistado la muerte y había vuelto vencedor desde el reino de la muerte como un Cristo resucitado y posteriormente glorificado por la divinidad. Es que no es una fantasía. Nuestro primer argumento del por qué fue necesario este capítulo extra. Además, el relato de Juan 21 es sumamente interesante porque es un relato post-mortem de Cristo. Un relato, un suceso ocurrido después de su muerte y resurrección. Tenemos un momento más importante después de que Cristo es resucitado junto a sus discípulos. Ya había sido crucificado, ya había sido puesto en la tumba, pero en el relato bíblico Jesucristo también había resucitado antes de este capítulo 21. Por lo que es interesante notar, desde donde extracto este mensaje de hoy, es interesante notar que los discípulos habían regresado a sus antiguos trabajos. Lleva a nuestro segundo punto, que es volvamos a pescar peces. 21 verso 12 en adelante nos dice, estaban juntos Simón Pedro, ¿quién? Más llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Santiago, Jacobo y Juan. Y otros dos de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo en el verso 3, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca aquella noche y no pescaron nada. Como yo cuando me las daba de pescador. Algunos riachuelos por ahí de la zona. Pescaba nada. Lo único que una vez pesqué fue en ese pequeño tranque que hay ahí, en el tranque sur abajo. Antes esa agua no estaba tan sucia como está ahora. Ahí pillé un buen pejerrey. Tengo fotos. Un pejerrey. Así unos ojos, nada. Así un pejerrey. Tengo fotos. Estaba delicioso. En muchas ocasiones me he preguntado, y me lo han preguntado, pero también me lo he preguntado, en base a que me lo han preguntado, si volvería a mi antiguo trabajo. Puedo haber encontrado uno donde estoy feliz, donde me siento cómodo, grato, donde creo que ya estoy haciendo algo que me gusta. Me he preguntado, ¿volvería a mi antiguo trabajo? Donde quizá tenía más beneficios, tenía un mejor sueldo, era algo estable, tenía acceso a créditos que nos otorga el Estado, etcétera, un montón de cosas. Un contrato indefinido. ¿Haría lo que hoy hago, que me gusta, solo por la estabilidad de otro trabajo donde salí y ya estaba mentalmente estresadísimo? ¿Para recuperar esa, entre comillas, estabilidad? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? Todos alguna vez lo preguntamos. Una gran cantidad de personas que yo digo, doy gracias al Señor porque mi anterior trabajo en el que estoy hoy me permite compartir con muchas personas, mucha gente, conocer muchas historias, conocer muchas historias de vida, dramas. Usted sabe que los barberos somos psicólogos también. Nunca les pedimos que nos cuenten, pero nos cuentan. Como que se sienten en la confianza del momento. Y yo agradezco a Dios eso porque me permite poder compartir ideas cristianas con la gente. Muchas personas que están en sus trabajos solamente porque tienen estabilidad y necesitan mensual y sagradamente cubrir deudas,
créditos, gastos importantes, y eso les impide hacer lo que les gusta. Una cosa es tener un buen trabajo y otra trabajar en algo en lo que yo me sienta realizado, que me guste. He odiado a los deportistas. Hacen lo que les gusta y ganan más que lo que usted podría ganar en toda su vida en un mes. Si hay odio en mi corazón es hacia ellos. No. Me ha llamado la atención que ellos hacen lo que les gusta y ganan dineros que son burla para muchos. Yo creo que cuando has encontrado algo que te cautiva, algo que te hace sentir bien, que te hace experimentar parte de tu propósito, sientes que has llegado a un lugar que te entrega plenitud, difícilmente vas a volver a tu antigua labor. Tienes que encontrarlo y darte cuenta que estás caminando hacia tu propósito en donde estás. Justamente nos encontramos en medio de una historia inquietante en este sentido, porque encontramos varios nombres de algunos discípulos de Jesús en este relato, como Simón Pedro y los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Varios de ellos no te son familiares, pero sí por lo menos Pedro, amén, y Juan. Por otra parte, lo interesante aquí es que otra vez estaban pescando en el mar. Digo otra vez porque Jesús los había sacado de ahí. ¿Alguien recuerda ese llamamiento? Mateo capítulo 4, verso 18, le leo por si no lo recuerda. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Andando de nuevo por allí, vio a otros dos hermanos. ¿Quiénes? Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. En la otra barca iba Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó Jesús. Y ellos al instante dejaron la barca de su padre y le siguieron. En el relato de Juan 21 nos encontramos nuevamente a Pedro, a Jacobo y a Juan, los hijos de Zebedeo, que estaban pescando. Y cuando Jesús los llamó al inicio de su ministerio público, les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Todos ellos, sin excepción alguna, habían dejado sus redes, habían dejado sus barcas, habían dejado todo por seguir a Jesús. Hoy no pescaremos más peces, se acabó, porque Jesús nos ha entregado un propósito. Ahora dejaremos esta vida para unirnos al plan que Jesús tiene con nosotros y seremos sus discípulos. Pero algo pasó. Ahora han vuelto a pescar peces. Ahora, ¿cuándo? Pues que Jesús había muerto. Del escenario de la tierra, según parecía, ellos vuelven a pescar. Jesús muere, es sepultado, y ellos dicen, chicos, volvamos a pescar. Él dijo, voy a pescar, y los otros le dijeron, vamos contigo, y fueron a pescar. Pedro y los otros discípulos deciden dejar sus trabajos y dedicar sus vidas a seguir a Jesús. Pero luego, 3 años después, ocurre lo que todos sabemos. Jesús inicia su ministerio, llama a Pedro, llama a Juan, llama a Andrés, llama a Jacobo, a los demás discípulos, pero puntualmente a estos pescadores. Pasan 3 años después de iniciar su ministerio, atrapan a Jesús por la traición de Judas, ven a Pedro como un posible seguidor de Cristo, y Pedro sabe que los seguidores del Señor tienen precio por su cabeza. Así es que se niega al maestro 3 veces, ¿cierto? Usted recuerda eso, y canta el gallo, y lleno de vergüenza decide dejar su llamado. Pedro intenta olvidar que el maestro un día lo rescató de su antigua vida para convertirlo en su discípulo,
pero ahora vuelve a pescar. Regresa Pedro a lo que sabía hacer. Debió decir, no sé para qué al final creí en Jesús. Estoy a la altura de lo que hace falta para ser un discípulo de Jesús. Negué, le fallé, no fui capaz de mantenerme firme, así es que mejor volvamos a pescar. El Señor resucita, se acerca donde sus discípulos que ahora están pescando, y esto incluye a Pedro, y les grita, ¡pescaron algo! Ellos no saben quién es, era la amanecida, llevaban horas pescando, no pillaban nada, y me imagino esa furia interna de un buen pescador. En la amanecida se aparece alguien gritándole, ¡pescaron algo! Ellos no saben quién es el que les está gritando desde la orilla, aproximadamente unos 100 metros hacia la orilla, que era la distancia que se calcula que debieron estar los pescadores, que era más o menos donde la historia cuenta que se pescaba, la distancia aproximada de la orilla al fondo del mar. Menos se imagina discípulos, el traicionado a buscar al traidor. No están pensando que el que fue traicionado apareció viniendo a buscar al traidor. Y es que responden, no hemos pescado nada. Surge algo glorioso. Jesús les dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. La red llena de peces. Pedro y Juan reconocen que ese milagro solo lo había hecho uno. Ya habían visto este milagro antes. ¿Recuerdan? Pedro molesto porque un fantasma les grita, la red al otro lado. Me venía a decir tú de pesca si yo llevo años pescando. Cena un muy enojado discípulo Pedro y unos más se enojan y dicen, nosotros venimos pescando de la amanecida y nos viene a decir que teníamos para el otro lado, si ya llevamos toda la noche pescando y no hemos pillado nada, ¿cómo tú nos vas a decir cómo se debe pescar? Y tiraron la red y cuando la sacan venía llena de peces. Entonces ahora en Juan 21, este registro muestra a un Pedro, a un Juan reconociendo el mismo milagro que ya habían vivido 3 años atrás cuando se encontraron con el Señor, un milagro que ya reconocían y que solamente uno podía hacerlo, alguien que ya lo había hecho antes. Y dice la historia en Juan 21 que Pedro salta de la barca, se pone su ropa, porque los pescadores generalmente pescaban sin ropa y solo con una especie de calzoncillo, ¿cierto? Sin ropa hacia arriba, y se pone su ropa para ir hacia el que lo esperaba ahora con un desayuno. Les prendió la fogata, les prendió el fuego y les hizo desayuno. Es aquí donde nace el corazón de este mensaje, porque generalmente cuando fallas, asumo que le estoy predicando a gente que falla, si no, el mensaje aquí voy por otro lado a predicarlo, pero asumo que le estoy predicando a gente que falla. Cuando fallas y amas a quien le has fallado o a quien traicionas o a quien confiaba en ti, no te sientes digno de mantenerte en el lugar en el cual te puso y decides dejarlo. Pedro traicionó a su Señor, la vergüenza lo hizo olvidar. Fue llamado y separado exclusivamente por Jesús mismo para que fuese un pescador de gente, ya no de peces. A veces el volver a los antiguos lugares que frecuentabas hacen que te olvides de tu llamado. Aquí nace el título de este sermón, que es el tercer punto que voy a tocar para ya cerrar, y es: he estado volviendo.
21:15 en adelante nos relata, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, después de que tomaron desayuno, Jesús se le acerca a Pedro y dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? He predicado hace un tiempo atrás unas 3 oportunidades sobre esta frase, sobre el Pedro, ¿me amas? Porque creo que debe ser la pregunta más dolorosa para un creyente que ha traicionado a su Señor, a su Maestro, que Él venga y le pregunte: ¿me amas? Es como que el marido le falla a la esposa y tu señora te pregunte: ¿me amas? Hay que preguntarle si me amas, si se asume que nos amamos, pero debe doler que te pregunten si en realidad me amas. Si alguien te pregunta si lo amas, es porque tal vez mi actuar, proceder, ha sido el adecuado de alguien que dice amar. Le pregunta a Simón: ¿me amas más que estos? Varios discípulos, Pedro. Está Juan, que dice que ser el amado. Él dice de sí mismo ser el discípulo amado. Dice que es el discípulo amado. Está Andrés. Jacobo. ¿Quién más? ¿Es amarme más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Verso 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, donde siempre lo he enseñado, a mi parecer es el recordatorio de las veces que Simón negó al Señor. Una tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció esta vez. Ya no, sintió que no había convencido su Señor te amo a Jesús. Le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Deja de preguntar. Yo no sé cómo contestarte. No basta un sí. No basta un Señor, te amo. No. Tú lo sabes todo, conoces mi corazón, conoces quién soy, sabes todo de mí y tú sabes que te amo. De cierto te digo, le responde Jesús, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, pues cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, le añadió a Pedro: sígueme. Se había llamado a Pedro. Mateo 4. Ya le había dicho: sígueme, y lo siguieron. Pero ahora le vuelve a recordar su llamado. ¿Para qué fue hecho? Pedro, tú no fuiste hecho para estar en medio de una barca, en una barca en medio del mar pescando peces. Tu propósito es mucho más grande que este trabajo que realizas. Yo le había entregado el propósito a tu vida para el cual fuiste escogido, llamado, y hoy vuelves a lo que hacías antes. ¿Qué te pasa? Tengo que recordártelo. Ese sígueme estaba recordándole su llamado. Ese sígueme le estaba recordando su propósito. Ese sígueme le estaba recordando que el lugar donde él hoy estaba no era donde Jesús quería que él estuviera. Aquí tenemos una escena que tiene que haber quedado grabada indeleblemente en la memoria de Pedro. Hasta el último de sus días de vida, Pedro debió recordar esta escena. Allá de la pregunta reconocida de Jesús: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Aquí resalta la intención de Jesucristo hacia sus discípulos, puntualmente hacia Pedro, al querer decirle a Pedro: Pedro, ¿qué haces aquí pescando? ¿Qué te llamé a hacer? ¿Qué te llamé a hacer? Yo no te llamé a pescar peces. Yo no te llamé para que sigas donde mismo te encontré. Yo te llamé para sacarte de donde estabas y llevarte hacia tu propósito. ¿Qué haces
aquí. Cuando se encuentra Elías encerrado, el Señor dice, ¿qué haces aquí, Elías? No es el lugar al que te llamé. Estás alejándote de tu propósito. Estás desviándote de tu llamado. Cada vez que uno se enfrenta a dos opciones, seguir o renunciar, nunca Jesús te deja solo. Cuando tiene deseos de renunciar, Jesús lo dejó solo. No, Jesús nunca te deja solo en medio de tus decisiones. Él siempre viene al lugar donde te encuentras en tu vida y oirás su voz una y otra vez, porque Él siempre se va a presentar. Esa es su manera de trabajar, porque Él siempre nos busca, aunque no queramos seguir, porque esa es su forma de trabajar. Siempre tendrá una palabra que te va a despertar de nuevo. Siempre tendrá una palabra que te va a encaminar de nuevo hacia tu propósito. Siempre va a tener una palabra que te va a llevar de nuevo hacia tu llamado, hacia aquello para lo cual fuiste escogido. Jesús vino a la orilla de la playa después de resucitar. Curioso. Su ministerio terreno, y ahora se aparece a personas puntuales. De una forma les empieza a mostrar que el llamado, aunque él va a ascender, Hechos 1, el llamado continúa. Él ya no va a estar, el llamado continúa. Y es más, el propósito se cumple ahora. Yo me voy, pero el propósito continúa en ustedes. Ahora van a ver para que los llame. No es cuando recién te encuentras con el Señor donde se ve el desarrollo de tu llamado, por lo que fuiste escogido, de tu propósito. No, se ve cuando la estás pasando triste, cuando pareciera que el Señor no está, cuando pareciera que el maestro no está, es donde comienza a desarrollarse tu llamado, tu propósito, el plan que Dios tiene para tu vida, porque el propósito de Jesús no era estar siempre con los discípulos como el papá con el hijo, diciéndoles por dónde ir, lo que tenían que hacer, cómo comportarse. El propósito de Jesús era que al momento de él ascender, sus discípulos pusieran el mundo a los pies, lo dieran vuelta con la predicación del evangelio, que volvieran locos a los judíos de la época, porque les iban a destrozar su religión por todas partes, los iban a volver locos. Si por eso los judíos y los fariseos persiguieron a los cristianos y a los discípulos del Señor, porque les estaban trastornando su religión, les estaban sacando adeptos. Como cuando los pastores, no, que no vaya. O sea, esa iglesia no vaya. Cuando tú tienes un propósito, un llamado, donde quiera que estés, el propósito te va a seguir. El llamado te va a seguir, donde quiera que vayas. Váyase de la iglesia. Te llama una vez, recuerda tu llamado y luego manos a la obra. Por eso todos tenemos que vivir esos intertantos complejos como cristianos. Cuando partimos con ganas, voy a congregarme, pero no me pida que haga nada, estoy bien así. Tienes que encontrar tomado de la mano del Señor. Entonces, el propósito se empieza a cumplir cuando vives ese proceso. A los nuevos les digo, el Evangelio, todo
todo es hermoso, todo es bonito, gloria a Dios, danzamos, corremos, la hacemos toda, pastor. Donde usted me quiere enviar, iré, Señor, mándame a África a ser misionero, a levantar iglesias, Señor. Quiero hacer todo en la iglesia, podríamos hacer esto, esto, otro. Pero cuando pasa el tiempo y le decimos, ¿sabe qué, hermano? Se dio la oportunidad de hacer lo que usted quería. Hermano. Pasamos por ese proceso de desánimo por el que están pasando aquí los discípulos. Desorientación. Aquí hay desorientación. Que no están donde debían estar. Jesús tiene que volver a preguntarles. Aquí. Va a la playa. A la orilla de la playa, después de resucitar, a buscar a estos discípulos que un día llamó para convertirlos en pescadores de hombres y que hoy han vuelto a su antigua vida, habían retomado sus formas pasadas, sus costumbres pasadas, pero que no habían olvidado del todo que tenían un llamado y un propósito que Jesucristo había cambiado para siempre el día que los encontró. Jesús, el día que te encontró, te cambió para siempre. Te guste o no te guste, el día que te encontraste con Él, tu vida cambió para siempre. No importa si hoy estás rebelde, si no quieres nada con Él. El día que te encontraste con Él, que le sentiste en tu vida, que decidiste bautizarte, Él te tomó, te llamó y no importa dónde vayas. Encontraste con Él y tu vida cambió para siempre. Cometas los errores que cometas, quieras ser rebelde al llamado del Señor o no quieras serlo, estés viviendo lo que estés viviendo, la etapa que sea que estés pasando, te encontraste con Él y tu vida cambió para siempre. Ya no puedes huir. Desafío. 40 años en el Evangelio, desde mi infancia, desde niño, casi 41. De hoy no he visto nadie que se encontró con el Señor y que no siga sintiendo en su corazón el palpitar ese llamado. Me he encontrado con gente que ya no se está congregando y que lleva 10, 15, 20 años lejos de la iglesia y tú le hablas del Señor y su corazón palpita porque el llamado está ahí. No puedes huir del llamado. ¿Has estado volviendo? Lugares de donde el Señor te rescató, vuelto a ese maldito hábito oculto, retomado esas costumbres que tenías en tu antigua vida sin Cristo, has abandonado hábitos cristianos que tenías para retomar hábitos que habías dejado cuando te convertiste a Cristo. Dime en sinceridad, ¿qué haces otra vez pescando en el mar? ¿Qué haces otra vez ahí si tú no naciste para estar ahí? Llamó para que sigas ahí. Cuando Dios te había sacado de ahí para convertirte en pescador de hombre, ¿qué estás haciendo ahí de nuevo? Es necesario que hoy volvamos a escuchar la voz de nuestro Señor otra vez diciendo: ¿me amas? ¿Me amas? Vuelto ahí, hijo. Te había sacado de ese lugar. Iglesia, Él nos regaló propósito. Nos llamó con planes eternos. ¿Qué hacemos volviendo a esos fríos lugares mentales, espirituales, físicos desde donde Él nos sacó? Y sí, a veces he vuelto ahí. Sí. A veces he vuelto a frecuentar lo que antes me daba placer, pero un gran dolor. Sí, Señor, pensé que te habías ido, pensé que habías muerto, pensé que se había acabado la historia, pensé que ya no ibas a responder más, pensé que tu presencia se había apagado, pensé que no había más solución, pensé que volver ahí me había alejado de ti, que no te iba a volver a encontrar, y ahí he estado pescando de nuevo, yendo de nuevo a lo profundo del mar nuevamente. Pero te he vuelto a ver en la orilla. He escuchado gritar a unos 100 metros.
He escuchado tu voz. Reconozco esa voz. ¿Alguien reconoce la voz del Señor? Yo reconozco esa voz cuando me está llamando. Reconozco esa voz cuando me está sacando de donde estoy. Reconozco a ese que tal vez está a cierta distancia llamándome de nuevo y gritándome: ¿me amas? ¿Me sigues amando? Aún puedes volver a retomar tu llamado. Aún me amas, todavía me amas. Puedes retomar de nuevo tu llamado. Y ese sí te amo lo envuelve un sígueme. No olvidemos quiénes somos. No olvides quién eres. No olvides de dónde te rescató. No olvides de dónde te sacó y retoma tu llamado. El desánimo no te gane. Que las pruebas de esta vida no te ganen, porque a muchos le ganan las pruebas. ¿Cómo está? Me corrige cuando yo... No, pues. Se puede. Lo mismo, iglesia. Se puede. En medio del dolor, en medio de los fracasos, en medio del desaliento, en medio de la falta de ganas, en medio del desánimo, usted puede, porque usted es un llamado, tiene propósito. Usted es escogido por el Señor para un plan, para un propósito. Dios tiene planes eternos con tu vida. No pienses porque has vuelto de vez en cuando, debes desertar de tu llamado. Que a veces he vuelto a ese lugar donde no debía estar, no significa que Dios te está desechando. Vas a escuchar de nuevo la voz de Dios: ¿me amas? Sigue siendo fiel al llamado. He estado volviendo, Señor. Él te puede rescatar de ahí. ¿Alguien siente que de repente está pasando por esa prueba del no tengo ganas? Sincero, yo soy sincero con usted. Así, como cuando usted me huele mi cámara de la tafa. Se huele. Yo hago así. Lugar que tengo aquí los domingos, pero ojalá pudiera quedarme en la casa durmiendo. ¿El calor? ¿El verano? Fe. Recuerde que Jesús muchas ocasiones antes del Tefel le dice: tened ánimo. Tienes un propósito que Dios quiere cumplir en tu vida, Heriberto. Planes eternos contigo. Vamos a ver. Propósitos con tu vida. Quiere cumplir. En algún momento los va a cumplir en su totalidad. Sueños en su corazón que quiere que Dios cumpla, Dios lo va a hacer. Hay que seguir fiel al llamado. Agustín. Niño, Dios te ha llamado con propósito. Hoy no estás donde estás porque sí, porque no cualquiera llega donde tú estás. Todos seríamos al arco sirvo. Dios no te tiene donde estás porque sí. Hay un propósito. Todos fuimos llamados con planes eternos. Tengas ánimo o no tengas ánimo, se van a cumplir. Donde estás hoy día, se van a cumplir. Señores, que he vuelto de repente. Sal de ahí y sígueme. Cierra tus ojos. Padre, presento a tu iglesia